Hola, ¿cómo están chicos? En este video, Introducción a la Química del Carbono, abarcaremos 4 puntos fundamentales. Primero, qué es la química del carbono y cómo se inició, las características generales de los compuestos orgánicos, las propiedades del carbono y además las fórmulas que utilizaremos para poder representar los compuestos orgánicos. Bueno, empecemos. Aquí está. La química del carbono también es llamado química orgánica, ¿no? Pero es un nombre antiguo, ¿no?, que tenía la química del carbono. ¿Qué estudia la química del carbono? Todos los compuestos del carbono, a excepción de algunos que los vamos a colocar aquí. Primero, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbonoso y el ácido carbónico, además de los compuestos que contengan carbonatos, como por ejemplo, aquí tenemos muchos, tenemos el carbonato de litio, el carbonato de berilio, el carbonato de magnesio, de sodio y todos los que encuentres por aquí. Todos ellos son carbonatos. La química del carbono tampoco estudia a los que contengan a los cianuros, como por ejemplo el cianuro de hidrógeno, o los que contengan cianatos, como por ejemplo el cianato de amonio. Entonces, estos compuestos no son estudiados por la química del carbono, a pesar de que contienen carbono dentro de su estructura. Algo más que podemos decir acerca de esto es que existen más de 10 millones de compuestos orgánicos. O sea, hay una gran variedad y cada vez se están generando más y más compuestos orgánicos. ¿Cómo se inicia el estudio de la química del carbono? Bueno, antes de tener la química del carbono existía una teoría, que era la teoría vitalista, que pertenecía justamente a un grupo que se llamaban los vitalistas, que sostenía que los compuestos orgánicos tenían una fuerza llamada vital. Esta fuerza vital solamente lo poseían los compuestos orgánicos. ¿Y de dónde sacaban esta fuerza vital los compuestos orgánicos? Pues se decía, según los vitalistas, que los seres vivos eran los únicos capaces de dotar a las sustancias inorgánicas de esta fuerza vital para convertirlos en compuestos orgánicos. Un gran representante de este grupo llamado los vitalistas es Jacobo Berzelius. Bueno, toda esa teoría va a terminar cuando Friedrich Wöhler, de manera casual, sintetiza la urea. La urea, por si acaso, es un compuesto orgánico presente en la orina de los animales y en algunas plantas, ¿no?, y que le da el olor característico al orine. ¿Y cómo lo va a sintetizar? A partir de un compuesto inorgánico llamado el carbonato de amonio, llamado el cianato de amonio, poniendo fin de esta manera a la teoría vitalista. Y aquí tenemos pues el desarrollo pues de su experimento, ¿no? Tenemos ahí el cianato de amonio, el cual por un exceso de calor se va a convertir en un compuesto orgánico llamado carbodiamida, o más conocido como urea. Características de los compuestos orgánicos. Primero, estos están constituidos principalmente por los elementos organógenos. ¿Y quiénes son los elementos organógenos? Ya lo debes conocer por biología, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Además, estos compuestos orgánicos son malos conductores térmicos y eléctricos, no conducen electricidad. Son insolubles en agua por ser apolares. Y debes acordarte que las sustancias apolares se disuelven en disolventes apolares, y el agua es un disolvente polar, así que no podría disolverse los compuestos orgánicos en agua. Además son termolábiles. ¿Qué quiere decir termolábiles? Que son sensibles al calor. Por ejemplo, un pedazo de carne que tú tengas ahí, que lo quieras guardar para el día siguiente, lo tienes que meter a la refrigeradora para que el frío lo mantenga.
Si tú no lo metes a la refrigeradora, el calor del medio ambiente va a hacer que esta carne se empiece a degradar, porque la carne es un compuesto orgánico, no son proteínas. Además presentan el fenómeno de isomería, en el cual vamos a encontrar dos o más sustancias que tienen la misma fórmula general, pero una geometría molecular diferente, con lo cual van a presentar también propiedades diferentes. La mayoría de compuestos orgánicos son utilizados como combustibles y sus reacciones, esto es importante, sus reacciones son lentas en comparación de las reacciones de los compuestos inorgánicos. Propiedades del carbono. Ya que estamos hablando de compuestos del carbono, tenemos que conocer las propiedades más importantes del carbono y algunas características también. Primero, tenemos la covalencia. La covalencia nos dice que el carbono solo forma enlaces por compartición de electrones, o sea, enlaces covalentes. Entonces, cuando forma enlace con el hidrógeno, cuando forma enlace con el oxígeno, cuando forma enlace con el nitrógeno y también cuando forma enlace con otros carbonos, lo va a hacer por compartición de electrones, o sea, enlaces covalentes. Luego tenemos la tetravalencia. La tetravalencia nos dice que el carbono debe formar 4 enlaces, siempre 4 enlaces, ¿ya? Entonces, esos 4 enlaces lo puede disponer de diferentes maneras, formando enlaces simples únicamente, formando enlaces dobles, también puede formar enlaces triples, ¿no? O sea, enlaces múltiples. Ahora, debes recordar que los enlaces simples son llamados también enlaces sigmas. Esto de aquí lo debes recordar por el tema enlace químico. Y en un enlace doble encontramos un enlace sigma y el otro un enlace pi. Y un enlace triple que está formado por un enlace de tipo sigma y dos de tipo pi. Tenemos la autosaturación, la tercera propiedad del carbono. A esta también se le llama concatenación. Y esta viene a ser la capacidad del carbono de unirse con otros carbonos formando grandes cadenas. Entonces, justamente es esta propiedad la culpable de que haya tanta variedad de compuestos orgánicos. Ahora, estas cadenas se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, las podemos clasificar según el tipo de enlace que van a presentar. Si presentan enlaces simples, entonces se les llama cadenas saturadas. Si presentan únicamente enlaces simples, se les llama cadenas saturadas. Pueden ser cadenas saturadas cíclicas, ¿no? Formando figuras cerradas, o lineales. Inclusive también pueden ser ramificadas. También tenemos las cadenas insaturadas. Pues, si las cadenas saturadas eran aquellas que presentaban únicamente enlaces simples, entonces las cadenas insaturadas serán aquellas que presenten al menos un enlace múltiple. También pueden ser cíclicas o pueden ser lineales, ramificadas. Según su estructura podemos clasificar a estas cadenas como cadenas abiertas. Ya mencionamos más o menos en la anterior clasificación cómo es una cadena abierta o una cadena cerrada. Estas cadenas abiertas pueden ser lineales si presentan solamente dos extremos, o pueden ser ramificadas si presentan una variedad mayor de extremos, ¿no? O sea, pueden presentar 3, 4 extremos a más. Y tenemos las cadenas cerradas, que también son llamadas cadenas cíclicas, que a su vez pueden ser isocíclicas o heterocíclicas. Isocíclicas si esta cadena cerrada solamente presenta átomos de carbono, pero si algún carbono ha sido cambiado por otro elemento, entonces se llamarán heterocíclicas. Ahí tenemos los ejemplos. Según sus propiedades, podemos tener cadenas alifáticas o cadenas aromáticas. Las cadenas alifáticas se van a distinguir porque no contienen al benceno dentro de su estructura. Entonces, estas cadenas alifáticas pueden ser cadenas lineales, pueden ser cadenas ramificadas, pueden ser cadenas saturadas, insaturadas. Y a las cadenas que son cíclicas se les designa con el nombre alicíclico para diferenciarlo de las cadenas aromáticas, porque las cadenas aromáticas
también son cadenas cíclicas, porque contienen al benceno, y el benceno es una estructura cíclica. Ahí tenemos al benceno, sus dos representaciones. El benceno tiene tres enlaces dobles, y con este benceno podemos formar otras estructuras más complejas, como el naftaleno, el antraceno, también el fenantreno, etcétera. Entonces, a estas cadenas que contienen a esta estructura llamada benceno se les llama cadenas aromáticas. Entonces ya sabes, según sus propiedades pueden ser cadenas alifáticas o cadenas aromáticas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Únicamente la estructura del benceno. Las cadenas aromáticas la presentan, las cadenas alifáticas no las presentan. Tenemos la cuarta propiedad del carbono, que es la hibridación. Y esta nos dice que la hibridación es la combinación de orbitales puros de un mismo átomo para obtener orbitales híbridos. Es decir, es la combinación de orbitales S con orbitales de tipo P. Entonces, tenemos tres tipos de hibridación. La hibridación sp3, la hibridación sp2 y la hibridación sp. Y estos corresponden, ya, de una manera más práctica para que los puedas identificar. Por ejemplo, en el caso de la hibridación sp3 corresponderá a enlaces de tipo simple. La hibridación sp2 corresponderá a enlaces de tipo doble. Y la hibridación sp corresponderá a enlaces de tipo triple. ¿Por qué se le llama sp3? Porque aquí vamos a encontrar la combinación de un orbital S con tres orbitales de tipo P. ¿Por qué se llama sp2? Porque aquí encontraremos un orbital S con dos orbitales P que se están combinando. ¿Y por qué se llama hibridación sp? Porque tendremos un orbital S y un orbital P que se estén combinando. Importante es conocer también que los ángulos que van a tener de separación estos enlaces que se van a formar. En el caso de sp3, los enlaces se van a separar por ángulo de 109,5 grados. Los sp2 van a estar separados sus enlaces por un ángulo de 120 grados, y en el caso del sp por un ángulo de separación de 180 grados. Por eso van a formar cadena lineal. Ahora conozcamos de dónde podemos encontrar el carbono. ¿Cuáles son las fuentes de carbono? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, hay dos tipos de fuentes. Las fuentes puras, que son aquellas que presentan 100% de carbono y presentan estructuras alcalinas. Estas se pueden clasificar a la vez en naturales y artificiales. Dentro de las naturales tenemos dos que son muy importantes: el grafito y el diamante. El grafito presenta una estructura cristalina hexagonal. Aquí la tenemos, mira, son varias capas de hexágonos que están unidos entre sí, parece como si fueran panales de abejas, forman varias capas. Luego tenemos que el grafito es de color negro opaco, o sea, oscuro. Son menos densos que el diamante y además es un buen conductor eléctrico. Por eso se le utiliza en la fabricación de electrodos. También se puede utilizar en la fabricación de lápices, crisales y también como lubricante. Entonces aquí tenemos pues el grafito, el cual ha sido utilizado para poder tener este lápiz, ¿no? La punta del lápiz. El diamante, por su parte, presenta una estructura cristalina tetraédrica, y acá tenemos su estructura, mira. Además, es el material más duro en la naturaleza. Acuérdate que la propiedad de dureza nos dice que un cuerpo presenta resistencia a ser rayado. O sea, con esto te estoy diciendo que el diamante no puede ser rayado por otra sustancia de la naturaleza, porque él puede rayar a todos, es el más duro en la naturaleza. Claro está que hay otras sustancias ya artificiales que son más duras que el diamante, ¿no? Que el hombre ha creado. El diamante no conduce electricidad, a diferencia del grafito que sí lo hacía. Y se usa para fabricar cortadoras, pulidoras, cabezales de taladros y también joyas. Obviamente que las joyas son utilizados o son creados con diamantes naturales, ¿no? Los diamantes artificiales que el hombre puede crear los utiliza para fabricar las cortadoras, pulidoras y cabezales de taladros. Tenemos también en los de tipo artificial
tenemos aquí el nanotubo, tenemos el fullereno y el grafeno. Algo peculiar aquí es que, si lo puedes notar, todos presentan estructura hexagonal igual que el grafito, solamente que tienen ciertas formas y están hechos de una capa nada más de grafito. En cambio, el grafito son muchas capas, ¿no? En cambio aquí solamente es una capa formando estructuras también. Por ejemplo, el nanotubo tiene forma de tubo, por eso el nombre. Y el fullereno que tiene forma de un balón de fútbol. Y el grafeno que es como una sola capita nada más. Tenemos las fuentes de carbono impuro. En este caso, los carbonos de tipo impuro no van a presentar el 100% de carbono, sino menos, y no van a tener una forma definida, van a ser amorfos. También pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los naturales, los cuatro más importantes son la antracita, la hulla, el lignito y la turba, con diferentes grados de concentración de carbono. Y estos grados de concentración de carbono también me indican su capacidad calorífica. Cuanto mayor el grado de concentración de carbono tenga, mayor capacidad calorífica tendrá. Por lo tanto, la antracita es el que presenta mayor grado de capacidad calorífica y la turba presentará menor capacidad calorífica. Una forma que te puede ayudar aquí para acordarte de esto es colocando en orden alfabético. Mira, si tú colocas primero la antracita, luego seguiría la hulla, luego el lignito y la turba en orden alfabético, entonces ahí vas a poder recordar cuál tiene mayor porcentaje de carbono. Bueno, por acá voy a colocar las figuras de la antracita, de la hulla, del lignito y también de la turba, para que lo vayas conociendo. Dentro de las artificiales tenemos el carbón vegetal, el carbón animal o también llamado negro animal, el carbón mineral, el hollín o también llamado negro humo o negro de humo, el coque, el alquitrán, el carbón de retorta y el carbón activado. Vamos a conocer un poquito el carbón vegetal. El carbón vegetal es el que se utiliza pues a la hora de hacer los anticultos. No sé si has visto ahí en la esquina de la tía Veneno, es la que prepara el anticulto ahí con su parrilla, ¿no? Y con mucho carbón. Ese carbón es vegetal. El carbón animal o negro animal se obtiene al quemar, ¿no? Al quemar huesos de animales. También se utiliza como fuente de energía. El carbón mineral es el que se obtiene de las canteras, ¿no? El carbón que se ha formado con el tiempo, ¿no? Y la presión. Tenemos el hollín o negro de humo, este es más conocido, eso lo puedes encontrar en las chimeneas. Es muy usado también como para poder fabricar tintas o algún tipo de colorante para los que son artistas, ¿no? Utilizan el hollín para poder pintar. El coque, que es utilizado para poder obtener hierro con un grado de pureza mayor en las refinerías. Tenemos el alquitrán, que se utiliza para hacer el asfaltado de pistas. El carbón de retorta, que se utiliza para hacer electrodos. Y el carbón activado, que se utiliza mucho para purificar tanto líquidos como gases. También puedes encontrar pastillas de carbón activado que se colocan dentro de la refrigeradora para eliminar los malos olores. Ahora conozcamos los tipos de fórmulas con los cuales vamos a trabajar y representar a los compuestos orgánicos. Primero tenemos las fórmulas desarrolladas. Estas tienen por características mostrar todos los elementos y todos los enlaces sin excepción. Todo lo que veas en una fórmula desarrollada es lo que tiene ese compuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula de la glucosa. Podemos ver todos los elementos que contiene y todos los enlaces también que presenta. Tenemos las fórmulas semi-desarrolladas, que van a mostrar todos los elementos, pero van a ocultar los enlaces que tiene el carbono con los hidrógenos. Mira cómo se ha ocultado, y lo voy a señalar por aquí. Cómo se ha ocultado, por ejemplo, este enlace carbono-hidrógeno. No hay. El hidrógeno se ha colocado al costado del carbono nada más.
Igual por aquí, mira, se ocultan los enlaces carbono-hidrógeno. También los enlaces del hidrógeno con otros elementos. Entonces, todos los enlaces del hidrógeno se ocultan. Y el hidrógeno solamente se coloca al costado del elemento al cual está unido. Tenemos las fórmulas topológicas, en las cuales se muestran los elementos diferentes del carbono y los hidrógenos que se unen a estos elementos, pero se ocultan los carbonos con sus respectivos hidrógenos. Entonces se va a formar estas especies de figuras cerradas, figuras geométricas, en las cuales nosotros vamos a tener que saber que en los vértices de estas figuras se encuentran carbonos escondidos con sus respectivos hidrógenos. Pues, ¿cómo saber cuántos hidrógenos se ocultan? Simplemente contamos cuántos enlaces se están mostrando de este carbono. Mira, este carbono que está aquí, oculto, presenta 1 y 2 enlaces, pero tú sabes que el carbono presenta la tetravalencia, quiere decir que forma 4 enlaces, entonces le falta 2 enlaces, por eso le debe faltar 2 hidrógenos. Igual, mira, si nos ubicamos en este carbono que está aquí abajo, entonces él presenta 1, 2 y 3 enlaces. Quiere decir que le falta un enlace y debe ser con un hidrógeno. Es así como sabemos cuántos hidrógenos le falta y los podemos completar, porque en algunos ejercicios nos van a pedir que contemos cuántos hidrógenos hay, cuántos oxígenos, etc. Nos pueden pedir la fórmula global, entonces tenemos que contar. También nos sirve para contar los tipos de enlaces. Nos pueden pedir cuántos enlaces sigmas hay, entonces ya sabes que esos hidrógenos que están ahí nos están mostrando sus enlaces. Los carbonos están ocultos y están ocultando también los hidrógenos y sus respectivos enlaces. Entonces, por eso es importante saber estos detalles. Tenemos la fórmula global. En la fórmula global se ocultan todos los enlaces, solamente se muestran la relación estequiométrica que hay entre los constituyentes de la fórmula. Por si acaso yo he ido mostrando todas las fórmulas, tanto desarrollada, semidesarrollada y topológica, de la glucosa, y también la fórmula global va a ser con respecto a la glucosa. Aquí encontramos 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Todas las fórmulas que he mostrado pertenecen a la glucosa, ¿no? Mostradas de diferentes maneras, ¿no? Mostradas de manera desarrollada, semidesarrollada, de manera topológica o de manera global. Y ahora vamos a terminar ya con la teoría de las categorías del carbono. Bueno, las categorías del carbono es una especie de clasificación que se hace de los carbonos, pero es aplicable solamente para carbonos con enlace simple. Si encontramos un carbono con enlace doble, no lo podemos categorizar. Solamente para carbonos con enlace simple. Es decir, esto lo podemos aplicar a las sustancias, a los compuestos orgánicos llamados alcanos. Pero tenemos la primera clasificación, la primera categoría, que es el primario. El carbono primario se caracteriza porque está unido a un solo carbono y luego está unido a tres hidrógenos. Acuérdate que forma cuatro enlaces en total, pero uno es a un carbono y el resto a hidrógenos. El carbono secundario es aquel que está unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. El terciario es el que está unido a 3 carbonos y un hidrógeno, y el cuaternario es el que está unido únicamente a 4 carbonos. De manera práctica, podemos decir también que estos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios se pueden representar en fórmulas semidesarrolladas de la siguiente manera, como C3, C2, C y simplemente C. Ya, eso es para fórmulas semidesarrolladas, porque en las fórmulas desarrolladas los encontraremos como en la primera fila, ¿no? Así los vamos a encontrar. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de la ficha de aplicación, pues. Empecemos. En la número 1 me dice, explica las siguientes proposiciones. 1 en romano. ¿Todos los compuestos del carbono son orgánicos? No, ¿cierto? Acuérdate que hay unas excepciones, como por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el ácido carbonoso, el ácido carbónico, los carbonatos, los cianuros, los cianatos. Todos ellos no son o no pertenecen al estudio de los compuestos de carbono, la química del carbono.
Número 2, el carbono tiene valencia igual a 4, eso es verdadero, ¿no? Eso es cierto, porque acuérdate que el carbono debe formar 4 enlaces, acuérdate de eso, es importante. Ya no va a haber un carbono con 3 enlaces, con 2 enlaces, no, tiene que formar 4 enlaces. Número 2, me pide completar. El elemento químico, dice, es capaz de enlazarse consigo mismo. ¿Quién es el elemento que es capaz de enlazarse consigo mismo? O sea, que presenta concatenación o autosaturación. Viene a ser el carbono. Y gracias a esta concatenación es que existe una gran variedad de compuestos orgánicos, como yo ya te había dicho en la parte teórica. Número 3, hay que relacionar. Mira, tenemos enlace doble, enlace simple, y tenemos aquí los tipos de hibridación. Aquí tenemos los tipos de hibridación. Entonces tienes que acordarte que la hibridación sp pertenece a enlaces triples. La hibridación sp2, en cambio, pertenece a enlaces dobles. Por eso que voy a relacionar uno con B. Y la hibridación sp3 corresponde a enlaces de tipo simple. Por eso voy a relacionar 2 romanos con C. Entonces la relación que quedaría sería 1 con B y 2 con C. En el número 4 me dice, en la estructura mostrada indica el número de carbonos primarios y carbonos secundarios. Bueno, aunque no me piden los carbonos terciarios ni cuaternarios, también los voy a determinar. Voy a contar cuántos hay. Para eso debo recordar, ya que tenemos una fórmula semi desarrollada donde no se muestran los enlaces del carbono con el hidrógeno. Entonces, debo recordar que aquí se representa el carbono primario como C3. Y lo que voy a hacer es contar cuántos C3 hay. Mira, acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y 5. Pero además, debo darme cuenta que aquí tengo una ramificación que está representado de manera condensada, es decir, casi como una fórmula global, ¿no? Entonces, eso lo voy a desdoblar pues en sus componentes. Bueno, la forma en que debería encontrarse sería CH2, CH3. Y en el caso del inferior también, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos ahí un C3 más. Y en la parte de abajo también vamos a tener un C3 más. En total, si cuentas, entonces tendríamos 7 carbonos primarios. Ahora los secundarios. ¿Cómo se representaban en la fórmula semi desarrolladas los carbonos secundarios? Como Ch2. Contemos cuántos Ch2 hay. 1, 2, 3 y 4. Entonces son 4. Los terciarios, que no me han pedido, pero como ya te dije, vamos a aprovechar para practicar un poco esto. Los terciarios tienen la forma de Che, así que encontramos dentro de este compuesto 1 y 2, falta uno más, 3. Son 3 en total. Y en el caso del cuaternario solamente habría uno, ¿no? Justo es el que sobra, nada más. Listo, 1. Ya tenemos ahí ya la contabilidad de cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios tiene este compuesto orgánico. Acuérdate que esta categorización solamente se aplica a carbonos con enlaces simples, por eso todos ellos presentan enlaces simples. Número 5 me dice determina la fórmula global del compuesto mostrado. Para determinar la fórmula global, acuérdate, tengo que colocar los símbolos de todos los elementos que están presentes en ese compuesto y la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Y como estoy viendo que es una fórmula topológica, tengo que saber de que están ocultos los carbonos, ¿no? Y se encuentran en los vértices de esas figuras cerradas. Entonces yo voy a colocar en los vértices los carbonos, ya los voy a representar. Bueno, sé que hay carbono, sé que hay hidrógeno, por aquí los estoy viendo, mira, aquí está el nitrógeno, hay carbonos y también ocultos, aquí está el hidrógeno. Entonces tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿Cuántos carbonos debe tener? Bueno, aquí los estoy señalando, están en los vértices de estas figuras y también hay un carbono que sí se puede visualizar. En total son 10. La cantidad de hidrógenos, acuérdate que los carbonos que están ocultos también están ocultando sus hidrógenos. Entonces, si tiene 2 enlaces, debe tener 2 hidrógenos ocultos. Entonces, por eso estoy colocando, mira, 2 a esos carbonos que están en la parte superior
porque solamente presentan dos enlaces y entonces debe tener dos hidrógenos ocultos. Pero aquí tenemos un carbono que presenta tres enlaces. Como presenta tres enlaces, debe ocultar solamente un hidrógeno. Por eso le he colocado la unidad. Y así voy a colocar a los demás. Entonces aquí tenemos un carbono que presenta sus cuatro enlaces, no está ocultando nada, le pongo 0. Aquí tengo un carbono con tres enlaces, está ocultando un hidrógeno. Por aquí también, al lado izquierdo, en la parte izquierda superior también tenemos un carbono que está ocultando un hidrógeno, y en la parte superior tenemos, central ahí, tenemos un carbono con tres enlaces, así que está ocultando un hidrógeno. En total, con los tres hidrógenos que sí se están mostrando, tendríamos 14 hidrógenos. Y los nitrógenos que son más fáciles de contar porque únicamente son dos, ¿no? 1, 2, ahí está. Aquí ya tenemos la fórmula global y eso es lo que me estaban pidiendo. Pasamos al ejercicio número 6. Me dice, indica la atomicidad de la vitamina C. Esa es la vitamina C. Para poder saber la atomicidad necesito la fórmula global. Y entonces voy a obtener la fórmula global. Para eso me fijo qué elementos contiene. Obviamente debe tener carbonos ocultos. Está el oxígeno y está el hidrógeno. Entonces voy a colocar a los tres elementos. Y luego voy a contar cuántos átomos hay de cada uno. Para eso voy a colocar puntos que me van a representar a los carbonos que están ocultos. Ahí están. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos ocultos. 6, ¿no? 6 en total. Luego voy a contar los hidrógenos. Como existen hidrógenos que están ocultos conjuntamente con los carbonos, voy a colocar en cada carbono cuántos hidrógenos le faltan. Entonces, 2, 1, 1, 0, 0 y 0. Acuérdate que si tiene los cuatro enlaces no le falta nada. Entonces, con los hidrógenos que sí se pueden visualizar en total serían 8. Y ahora voy a contar los oxígenos que sí están fáciles de encontrar porque se pueden visualizar rápidamente. En total son 6. Ahora puedo determinar la atomicidad. La atomicidad sería la suma de átomos. 6 más 8 más 6. Y esto resulta 20. En la número 7 me dice, halla la masa molar de la tiamina. De la misma manera, como hice para la atomicidad, necesito la fórmula global para poder determinar la masa molar o peso fórmula. Entonces, ubico los elementos que contiene este compuesto. Tiene carbono, que están ocultos, también hay algunos visibles, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, lo puedo visualizar, y por si acaso, si no lo ves, y también tiene nitrógeno, que creo que es más fácil de ver. Bueno, empecemos con los carbonos, ¿no? Los carbonos están ocultos en los vértices, yo los voy a colocar. Y el azufre también está, mira, y no me había dado cuenta por acá. En total tiene 5 elementos químicos. Bueno, ¿cuántos carbonos hay? Ya los puedo visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tenemos 12 carbonos. Los hidrógenos, ya sabes que hay algunos que están ocultos conjuntamente con esos carbonos que también están ocultos, y yo les voy a colocar cuántos hidrógenos les están ocultando esos carbonos, ¿ya? Ahí está, mira. Tenemos 1, 2, 1 y el resto no oculta nada, y también tenemos hidrógenos que se pueden visualizar. Entonces, en total tenemos 17 hidrógenos. Y la cantidad de oxígenos es 1 nada más. Ahora los nitrógenos también se pueden visualizar, son en total 4. Y por último el azufre, que también está en una unidad. Listo, entonces, como me piden la masa molar, acuérdate que la masa molar es lo mismo que el peso fórmula. El peso fórmula sería masa atómica del carbono multiplicado por 12, ¿no? 12 carbonos, más la masa del hidrógeno multiplicado por 17, la masa atómica del hidrógeno es 1, más la masa atómica del oxígeno multiplicado por 1, más la masa del nitrógeno multiplicado por 4, 14 por 4, más la masa del azufre multiplicado por 1, ¿no? Bueno, aquí podemos calcular, tendríamos por acá 12 por 12, 144, por aquí 17, por acá 16, 4 por 14 sería 56, más 32. Luego de eso, sí o no, que yo puedo sumar 56, puedo sumar con 144,
y tendría 200. 200 y acá 16 más 32, si sumamos, sería 48, ¿cierto? 48. O sea, 248 aquí, ¿no? Más 17. A ver, si fuera 12, si no fuera 17, fuera 12, entonces sumando 48 tendríamos 60. 60 más 200, 260. Pero como habíamos sumado 12 nada más, me faltan 5, así que sería 265. Listo, esa sería la respuesta. Pasamos al ejercicio número 10. Acá me dice que debo dibujar una estructura que presente un carbono terciario y 3 carbonos primarios solamente. Entonces voy a empezar con el carbono terciario y a este le voy a unir los 3 carbonos primarios que me han pedido que contenga. Y ahí está la estructura. Eso nada más me piden. En la 8 me dice determina el número de enlaces sigmas y pi en la estructura que se muestra. Entonces acuérdate que todos los enlaces deben presentar enlace sigma, tanto enlace doble, enlace triple, enlace simple, todos presentan enlace sigma. Por eso yo los voy a colocar. A todos los enlaces les voy a colocar un enlace sigma. Ahí está. Pero además, acuérdate que los carbonos están ocultando hidrógenos. Entonces yo voy a colocar la cantidad de hidrógenos que están ocultando. Aquí está, mira, la cantidad de hidrógenos que están ocultando cada carbono. Y como esos hidrógenos están unidos por enlace simple, o sea, enlace sigma, también lo puedo contabilizar como si fueran enlaces sigmas. Acá también, mira. Entonces contamos los enlaces sigmas totales, sumando todo esto, y obtendríamos 15. Los enlaces pi son más fáciles de contar porque solamente hay enlaces dobles y los enlaces pi se encuentran en enlaces dobles y triples únicamente. Y en los enlaces dobles se encuentran en una unidad. Es un enlace doble, un pi. Son 4 enlaces dobles, serán 4 enlaces pi. Y esa sería la respuesta. En la 9 me dice cuántos átomos de carbono poseen hibridación sp2 en la estructura mostrada. Acuérdate que los átomos de carbono que presentan sp2 son los que tienen enlace doble. Entonces tenemos que ubicar los carbonos que tienen enlace doble. Y ahí yo los estoy señalando. Esos carbonos tienen enlace doble, por lo tanto son 3. Vamos a pasar al siguiente ejercicio por acá. Ya tenemos algunos ejercicios tipo teórico. En la 11 dice indicar verdadero o falso según corresponda. 1 en romano, todos los compuestos de carbono son orgánicos, esto ya lo hemos respondido hace rato, es falso, no todos son orgánicos. Número 2, romanos, en los seres vivos solo existen compuestos orgánicos, eso también es falso, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros huesos no están hechos de compuestos orgánicos. El ácido clorhídrico que segrega nuestro estómago tampoco es un compuesto orgánico. Así que no todos los compuestos que contenemos nosotros los seres vivos son orgánicos. Número 3, todo compuesto orgánico es combustible. Eso sí sería verdadero, ¿no? Eso lo dijimos cuando hablábamos de las características generales de los compuestos orgánicos. Número 12, con respecto a las propiedades del carbono, ¿cuáles son correctas? Bien. Primero, presentan alotropía. ¿Qué es la alotropía? Esta es la alotropía. Alotropía. ¿Ya? Es la presentación del carbono en un mismo estado, pero bajo diferentes estructuras geométricas. Mira, en el diamante, por ejemplo, la estructura es tetraédrica. En el grafito es hexagonal de varias capas. En el fullereno, también el nanotubo y el grafeno, es de una sola capa formando tubos o formando una especie de balones, ¿no? Y en el caso del grafeno solamente es como una telita nada más. En el número 2 en romano dice presenta polimorfismo y justamente se debe a la alotropía, ¿no? Mira, si te das cuenta, presenta en varias formas, así que con eso también respondemos la número 2 en romano, sería correcto. 1 correcto y 2 correcto. Número 3 es un metal representativo que se puede autosaturar.
Entonces, dice con respecto a las propiedades del carbono, ¿es un metal? No, ¿cierto? No puede ser un metal, sería incorrecto. Así que las únicas respuestas correctas son 1 y 2. Pasemos a la 13, dice, se relaciona correctamente. Entonces tenemos que volver a recordar aquí las hibridaciones, ¿no? Hibridación sp3, enlace simple. Hibridación sp2, enlace doble. Hibridación sp, enlace triple. Por lo tanto, tendríamos que la primera es incorrecta, la segunda es correcta y la tercera es incorrecta. Solo 2 es correcta.